Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive en él por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargado con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que los indefensos se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios.
de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Les contestaron: les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. Jesús contestó: Yo he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a esto. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: He hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga, en el templo,
donde se reúnen todos los judíos. No he dicho nada escondida. ¿Por qué me interroga a mí? Interroga a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo Jesús esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas tú al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he hablado falso, muéstrame en la falta, y si he hablado como debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron. Ello negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo. Pedro volvió a negar y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo después vuestra ley. Los judíos le dijeron: Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dice eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Para eso he venido, y para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces Pilato tomó a Jesús y le mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sacerdotes y los guardias gritaron. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendría ninguna autoridad sobre mí
si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que se llama el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Pilato escribió un letrero y le puso por encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, en latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María de Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Madre, ahí tiene a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tiene a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo,
clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas según su costumbre, a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Pues, queridos hermanos, ayer era jueves Santo. Se celebraba la institución de la Eucaristía y el sacerdocio real. Hoy es Viernes Santo, donde Jesús es crucificado, donde Jesús muere. Se dicen que Jesús fue crucificado como a las 9 de la mañana y a eso de las 3 de la tarde murió. ¿Quién estaban allí al lado de Jesús en los momentos de agonía, en los momentos más difíciles de su vida? Su madre María. ¿Quién más? María Magdalena, María Cafara. ¿Había alguien más? ¿Qué le dijo Jesús a él? Y desde ese momento, queridos hermanos, él se llevó a María para su casa. Creo, queridos hermanos, que uno de los momentos más duros en la vida fue la crucifixión de Jesucristo. El dolor de llevar la cruz a cuesta camino del Calvario. ¿Por qué murió Jesús? ¿Acaso creen ustedes que Jesús, si hubiese no evita la muerte? Sí, él podía hacerlo. Era el Hijo de Dios. Él podía desaparecerse de ese lugar. Él podía confundir a Judas Iscariote cuando lo iba a entregar, porque era el Hijo de Dios, tenía poder. Pero no, acertó y a la cruz para cumplir la voluntad de su Padre, para salvarnos a cada uno de nosotros. Y qué hermoso, queridos hermanos, es que a pesar de todo eso, de todo ese sufrimiento, de todos esos azotes, que fueron 50 azotes que Jesús recibió, mas sin embargo dijo una palabra: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Qué hermoso es, queridos hermanos. ¿Acaso nosotros tenemos el valor quizá de perdonar a alguien que nos haga un daño? ¿Acaso nosotros tenemos valor para pedirle perdón a esa persona que nos ha ofendido? Quizá no. Pero como seres humanos somos débiles.
y necesitamos la ayuda de Dios para poder realizar. Pero me encanta algo más hermoso, que es que Jesús tuvo misericordia de aquellos dos que estaban crucificados, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno de nombre Dimas y el otro de nombre Edes. Mas sin embargo, Dimas reconoció su falta y sabía lo que eras y le pidió perdón a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy te prometo de que tú estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa palabra. Digo siempre que a pesar de que era un ladrón fino, un ladrón, por eso fue crucificado, pero todavía a la hora de su muerte no deja de ser ladrón. ¿Por qué? Porque se robó el cielo. Se robó el cielo. Y dicen que hay dos cosas en la historia, que es la muerte de Dimas y la muerte de Jesús, el esposo de María. Jesús murió al lado de Jesús junto a su esposa María. Dimas murió al lado de Jesús crucificado y debajo estaba la Virgen María. Qué hermoso, queridos hermanos, ¿eh? Qué bello es. Vamos, queridos hermanos, para terminar, pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza para nosotros seguir adelante. Que aunque estemos pasando por dificultades, por problemas, por vicisitudes, siempre recordemos que nuestro Señor está a nuestro lado, que Él en ningún momento nos abandona. Él siempre va con nosotros codo a codo. Y eso es el mayor regalo que tenemos. Murió, pero al tercer día resucitó. Y ya pronto vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros poder resucitar con Él también, a una nueva vida, para nosotros poder seguir este largo caminar. Que en esta resurrección del Señor haya paz, alegría, armonía en este mundo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Salvador le conceda la paz y la unidad. Se digne a protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida santificada y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Toby, y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno,
que con tu espíritu santificas y gobiernas a toda la iglesia. Escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, para que mediante el bautismo se le perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, acreciente la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne consagrar y custodiar a la iglesia, a la única iglesia, a quien procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la gloria de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, para quienes Dios nuestro Señor le habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu gracia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. Y a nosotros, concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que sea recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen y encontrándote, descansen en ti. Concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según la voluntad y providencia, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa.
Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermano muy querido, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan y buen retorno a los que hayan alejado del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se asreciente su fe santa y se concilde su eterna redención. Jesucristo nuestro Señor. Amén.